como iglesia hay cosas que no sabemos, hay cosas que no sabemos y es importante que como pastor yo las diga. Primero, yo sé que a algunos se nos hace un poquito difícil llegar a las 9 en punto, pero el culto lo vamos a empezar a las 9 en punto porque a las 9 en punto se empieza. Y entonces usted que tenía tanto deseo de glorificar a Dios, no se pierda el tiempo de alabanza. Sé que a algunos es bastante difícil. Estoy viendo a nuestra hermana Silvia que viene llegando, pero ella tenía que atender su panadería y me imagino que ya negoció con su esposo y yo me voy y bueno, gloria a Dios porque está acá con nosotros. A ella le es difícil, pero a algunos no nos es tan difícil. Entonces les animo para que usted pueda estar aquí antes de las 9. Amén. Empecemos este año con toda esa responsabilidad. Y como iglesia, en este semestre hay 4 cosas que necesitamos urgentemente. Y tal vez usted, Dios ponga en su corazón. En esos días vienen muchas cosas. Esta semana, aunque he estado en cuarentena, hermanos, hemos estado organizando mucho la casa de cómo vamos a seguir adelante en este tiempo que viene, ¿verdad? En esta nueva modalidad. Y entonces hay cosas que debemos de hacer. Primero tenemos serios problemas en las luces, ¿verdad? Aquellos que han venido aquí de noche se dan cuenta que hay varias luces que están ya quemadas y entonces cuando hemos tenido algunos invitados pueden ver que las luces, hay varias que están quemadas. Entonces hay cosas prioritarias. Las luces también hemos estado como Eliseo, hemos estado pidiendo guarañas prestadas para estar chambeando la propiedad, ¿verdad? Entonces necesitamos también una máquina para chapear. Como usted por allá todavía no ha llegado la guaraña porque ahí me la prestan unos días y la vamos a devolver. Entonces, una guaraña. Tercero, también la computadora que el grupo de mujeres había donado a la iglesia, se nos dañó y el arreglo sale muy caro. Ya le hemos llevado a 3 personas y sale muy caro el arreglo. Entonces, una computadora también. Y lo cuarto, necesitamos hacer una buena bodega de cemento, de block allá atrás, porque las bodegas que tenemos son muy fáciles para poder ingresar. Y entonces en algunos momentos se nos han llevado algunas cosas. Yo no sé si usted sabe, pero a mí dejé una bicicleta aquí en la bodega atrás, la bicicleta que yo tenía, y alguien dueño del ajeno se la llevó. Entonces compramos otra nuevecita, todavía no le habíamos puesto ni los pedales y el siguiente día tampoco amaneció. Entonces las bodegas son muy fácil para que la gente pueda llegar y llevarse las cosas. Entonces son 4 cosas, hermanos, que usted que le gusta arrancar troncos por medio de la oración, usted que tiene ese poder para orar, empiece a clamar a Dios, porque yo sé que Dios es el dador de todo lo que necesitamos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pues 4 cosas que necesitamos ver si hacemos en estos próximos días. ¿Listo, Roxy? Ok. ¿Ya está grabando? Ah, caray, bueno, ya hace rato. Bueno, también aquellos que nos escuchan entonces por medio de la plataforma, disculpe que no les haya dado la bienvenida, que Dios les bendiga. Y bueno, usted escuchó el anuncio también, usted es parte de nosotros, entonces gracias por apoyarnos también en esos proyectos. Quiero invitarles en esta mañana que vayamos al primer libro de Samuel, primero de Samuel capítulo 22. En primero de Samuel capítulo 22 encontramos una historia un poco, no sé ni cómo llamarle, pero una historia un poco que desconcierta la vida de cada uno de nosotros por cómo Dios actúa, cómo Dios hace las cosas. En primero de Samuel capítulo 22, cómo Dios hace las cosas. Y ese pasaje en primero de Samuel versículos 1 y 2 nos debe poner a reflexionar a nosotros en cuanto a tantas cosas. Y quiero leer para ustedes lo que la palabra dice en 1 de Samuel capítulo 22 versículos del 1 al 2. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulám, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron a él todos los que dice, perdón, afligidos, y todos los que estaban endeudados, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Permítame orar.
Señor, te damos gracias. Te damos gracias en esta mañana por la bendición de poder acercarnos a tu palabra. Señor, en este momento queremos que tú nos hables a través de ella. Señor, queremos ser confrontados a través de ella. Anímanos, oh Dios, redarguye. Gracias por tu gracia derramada en nuestra vida día a día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, yo no sé si usted alguna vez ha sentido que nos estamos escapando de las manos de Dios. Yo no sé si usted alguna vez le ha pasado como que quizás Dios le está soltando. No sé si a usted le ha pasado eso. O cuántos en algún momento quizás han sentido, y no es pecado, que Dios se ha equivocado. Yo no sé si usted en algunos momentos se ha sentido que Dios se ha equivocado, que Dios está actuando mal. Tal vez en algún negocio que usted quiso hacer y no salió como usted pensaba, no salió como usted quería. Eso me trae a memoria los negocios de los jóvenes. Los jóvenes en algunos momentos han tratado, yo he estado ahí con ellos, de hacer algunos negocios con el deseo de poder tener algunas cosas para poder alimentarnos como equipo de líderes, como jóvenes. Recuerdo que para la actividad de Paul Wilbur que tuvimos aquí, dimos a hacer un montón de camisetas con el deseo de que nos iba a ir muy bien. Bueno, ahí están las camisetas. Y así varias cosas nos han sucedido con este grupo. Sí, y en algunos momentos las cosas no salen como nosotros queremos que salgan, como nosotros pensamos que iban a salir. En algún trabajo tal vez que nosotros deseamos o deseábamos en aquel momento, y tal vez se lo dieron a otra persona, y quizás cuando nosotros, porque hay veces somos muy buenos para comparar, creemos que nosotros tenemos más calidades que esa persona, e incluso creemos que tenemos mejores títulos que esa persona, pero se lo dieron a esa persona y no me lo dieron a mí. Y empezamos a cuestionar a Dios, y empezamos a hablar con Dios, y empezamos a ver, Señor, ¿qué pasa? Señor, ¿qué sucede? Si ese era el trabajo por el cual yo tanto oré, si ese era el trabajo mío, oh Señor, y empezamos a ver las cosas y decimos, ¿será que Dios se está equivocando? ¿Qué está pasando con el Señor? ¿Le ha pasado a usted eso? Yo creo que sí. Yo creo que sí. O incluso quizás en alguna relación que usted tuvo con su novio o con su novia, hablándole a algunos que también están un poquito solterones por acá, o solteritos, o solteritas. Tal vez usted encontró aquel galán o aquella galana, dijo aquel que usted necesitaba, dice, esta es la persona. Pero cuando se dio cuenta le salió con un pie chueco. Y usted decía, pero mira, si era hasta cristiano era, ¿verdad? Y usted empieza, ¿y por qué? Señor, caray, ¿cuántas cosas quizás nos han sucedido y pensamos que Dios se ha equivocado y que Dios no tiene sentido en algunas cosas que hace? En cierto momento se encontraron dos amigos y el uno le dice al otro, ese Dios que usted tiene, ese Dios es un Dios incoherente. Y el otro amigo, muy apologético, viene y defiende el evangelio y le dice, no, el Dios que yo tengo hace todas las cosas correctas. Y en eso vuelve a haber una mata de sandía. Mire, dice, ¿cómo Dios dice usted que ese Dios que usted tiene es un Dios coherente? Mira ese bejuquito, mira ese bejuquito y semerenda sandía que tiene. No me parece eso.
muy coherente. Y al rato vuelve a ver hacia el cielo, vuelve a ver hacia un lado y ve un palo de Guanacaste. Los Guanacastes tienen sus semillas vienen en algo que le llaman chorejas. Son unas cositas así, café, verdes, y se ponen café cuando ya está en sazona. Y entonces, mira, semerendo palo de Guanacaste y una chorejita es lo que tiene como semillas o como fruto. ¿Por qué Dios no le dio las chorejas al bejuco y las sandías al Guanacaste? Ese Dios que usted tiene y que usted cree no me parece muy coherente. En eso sigue caminando y lo caga un pájaro. Entonces le dice al amigo creyente: ¿ya ves por qué te das cuenta que las vacas no vuelan? ¿Me voy a entender? Dios nada de lo que ha hecho está equivocado. ¿Cuántos dicen amén? Puedes darle un aplauso al que vive y reina por los siglos de... No, pero si ese aplauso es para el Señor, querido amado, déselo fuerte. Déselo fuerte. Dios no se ha equivocado, aunque a veces nosotros pensemos que Dios se ha equivocado. ¿Usted sabe cómo se sentía David en este pasaje que acabamos de leer, allá en aquella famosa cueva que se llamaba la cueva de Adulán? Hágase la pregunta y vuelvo a leer. Yéndose David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados, y sigue diciendo la palabra, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. ¿Cómo se sentía David al huir a esa cueva de Adulán? ¿Cómo se sentía este hombre de Dios en ese momento? Yo quiero decirle, y tal vez usted lo sepa, pero quiero recordarle cómo se sentía. David, al huir a la cueva de Adulán, se sentía triste. Había una tristeza muy grande en su vida en ese momento. Se sentía destrozado también, deprimido, y quizás también se sentía hasta un poco abandonado por Dios. David creía también que Dios le había abandonado. Sí. ¿Qué está sucediendo en el pasaje? David había pasado de la fama al desprecio. En los capítulos anteriores, creo que es en el capítulo 17, si mal no recuerdo, en el capítulo 17, usted puede ver cómo David viene y derrota al gran gigante Goliat. David era aquel hombre famoso que todo el mundo le aplaudía, que todo el mundo decía: David mató a sus 3,000, más Saúl mató a... Pero en ese momento, este hombre de Dios, en ese momento David viene y tiene que huir a una cueva. Ya no era aquel hombre que la gente le aplaudía, sino era aquel hombre que la gente quería matarle porque Saúl había puesto precio por su cabeza. Ya no era el hombre que estaba allá en el palacio tocando el arpa para que el demonio que atormentaba al rey Saúl se apaciguara, sino que era aquel hombre que estaba huyendo a una cueva porque le querían matar. Un hombre que había sido ungido por el Señor para ser el segundo rey de Israel, estaba huyendo. ¿Acaso Dios se había equivocado? ¿Acaso Dios se había equivocado con ese llamado que le había hecho? Su vida estaba atravesando uno de los momentos más difíciles
y andaba con la unción de Dios. Era el hombre ungido por el Señor. En ese momento era el fugitivo más buscado de la nación. Imagínense, se busca. Imagínense los rótulos por todos lados. Me imagino que en cada poste de la luz que había en aquel momento había una cara de David ahí. Imagínense a este hombre. No le queda más que ir a refugiarse a una cueva por un tiempo indefinido. Algunos historiadores le dan muchos nombres a esta cueva, pero una de las que me llamó más la atención es que esta cueva de Adulán dicen que significa refugio. Y es que David, en medio de aquel momento difícil que estaba atravesando, él pudo ir a buscar su refugio en una cueva. Usted sabe que usted y yo, cuando estemos atravesando un momento difícil, tenemos un refugio también, y es nuestro Señor. Amén. Tal vez te estés sintiendo como David, triste, destrozado, deprimido, y quizás has abandonado. Pero yo quiero decirte que el Señor está aquí y Él está presente, y Él quiere ser tu refugio en medio del momento el cual tú estás atravesando. Él quiere ser tu refugio en este tiempo que estás viviendo, querido amado, y debes de acercarte a Él y debes de confiar en Él, en que Él tiene lo que tú necesitas en este momento. Huyó a la cueva de Adulán, el lugar de refugio. David no podía ir a casa. David no podía ir al palacio. David no podía ir a donde Samuel tampoco. Ni podía ir donde los impíos. Solamente a una humilde cueva. Solamente ahí podía oír este hombre, el ungido del Señor. Pero es interesante cómo Dios usa las cosas en medio del momento el cual estamos atravesando. Ahí, en esa cueva, David viene y compone vamos a ir al Salmo 142. Salmo 142, versículos del 1 al 4. Ahí donde él se encuentra, en medio del sufrimiento, en medio de la tristeza, en medio de la depresión, David viene y escribe el Salmo 142, versículos del 1 al 4. Y dice lo siguiente. Salmo 142, versículos del 1 al 4. Permítame leer para ustedes lo que la palabra del Señor dice. Con mi voz clamaré a Jehová. Con mi voz pediré a Jehová. Dice el versículo 1. Misericordia. Delante de Él expondré mi queja. Delante de Él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Mira mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Ahí David viene y apela por la misericordia de Jehová. Y es que, querido amado, si algo usted y yo podemos estar seguros, que si algo usted y yo nos podemos deleitar, es que la misericordia de Jehová es nueva cada mañana. ¿Cuántos lo creen? Usted y yo hoy estrenamos misericordia de Jehová. Estrenamos misericordia del Señor. Vieras que, como le dije al principio, tuve contacto con dos positivos. Comí en la mesa con dos positivos. Me hizo tortillas bien ricas, una positiva. Hablamos con positivos y a mí no me dio nada. La misericordia de Dios me cubrió. No es porque yo sea muy santo, aunque posicionalmente sí lo soy. No es porque yo sea muy bueno o porque
no sé si es que tengo muy buena defensa. No, ¿sabe qué? Es que la misericordia de Dios en ese momento me ha querido proteger. No quiero decir que si usted ha pasado eso, no tiene la misericordia del Señor. También tiene la misericordia del Señor. Pero Dios actúa de diferentes maneras. Allá en Hechos, a uno saca de la cárcel, más al otro permite que lo maten. Dios actúa de unas maneras tan lindas, y es lo que nosotros debemos de entender. Y David viene y apela a la misericordia del Señor y puede decir: Señor, en medio de este momento solamente tú eres mi refugio. Solamente tú eres mi refugio. Ahí mismo David viene y también escribe otro salmo, Salmo 57. Ahí donde se encontraba, en la cueva de Adulán, David viene y escribe el Salmo 57. Y dice el Salmo 57, los primeros versículos, leo para ustedes. Nuevamente David dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Clamaré a Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Sí, en medio de ese momento, David apela a la misericordia del Señor. A la misericordia del Señor. En medio del tiempo que está pasando, David apela a esa misericordia. David necesita la fortaleza de Dios. Que Dios envíe su fortaleza en medio de este tiempo. Y volvemos a 1 de Samuel 22. Y en el versículo 1 vemos algo interesante, cómo Dios actúa en la vida de David. Dice el versículo 1: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. David había sido un hijo no querido. Sí, era el menor de todos. Cuando Samuel llegó a ungir al futuro rey de Israel, pasó Eliab y empezaron a pasar y seguían pasando. Se acabaron los hijos, sí, se acabaron. Y entonces pregunta el profeta: ¿estos son todos tus hijos? Parafraseado, 1 de Samuel capítulo 16, del 7 en adelante. ¿Estos son todos sus hijos? Bueno, todavía queda uno, el más chaparro de todos, el menor. ¿Y dónde está? Él es el encargado allá de cuidar las ovejas. Bueno, no vamos a sentarnos hasta que él venga. Llámalo atrás, manda a alguien a que venga él. Y cuando llega David, inmediatamente Samuel viene y dice: delante de mí está el ungido de Dios. David no había sido querido por sus hermanos. No era un hombre querido por sus hermanos. En 1 de Samuel capítulo 17, 28 creo que es. Ahí uno de sus hermanos, cuando David dice: yo vengo a enfrentar a este paladín, a este guerrero, se enoja uno de los hermanos de David, creo que es Eliab. Se enoja con él. Los hermanos no veían bien a David, no lo veían muy bien. Pero aquí Dios, en medio de la tristeza, en medio del dolor,
Dios empieza a trabajar de unas maneras preciosas. Y los primeros que llegan a la cueva de Adulán, donde se encuentra David, ¿sabe quién son? Aquellos que en su momento quizá le habían dado la espalda, su familia. Qué lindo, queridos hermanos, cuando la familia está presente. Amén. Y nosotros tenemos una familia también, y es la familia de Dios. Y es tan lindo también ver cuando la familia de Dios está presente. Es tan lindo. Qué precioso ver eso. Y nosotros debemos de recordar que somos esa familia especial, la familia del Señor. Pero ahí se encuentra David. Y en ese momento, oiga lo que Dios empieza a hacer. Y es por eso que en algunos momentos Dios hace algunas cosas y uno se pone a pensar: ah, caray, este Dios es tan lindo y tan interesante. Y hay veces, en vez de conocerlo y de querer entenderlo, más bien debemos de obedecerle, porque Dios hace cada cosa. En el Nuevo Testamento, al que te roba, ¿qué dice? Tu capa, dale. Al que te den una mejilla, o volteale la otra. Cosas así que Dios hace y que uno dice: ¿qué cosas más raras? O no sé si solo yo soy cuando me pongo, no, yo creo que ustedes también, ¿verdad? Y Dios dice esas cosas, hace esas cosas que uno, qué raro que trabaja el Señor. Obedecerle. No hay que entenderle mucho, sino obedecerle. Hay que obedecerle. 25 años, 24, 25 años de interrumpida, sin ningún año dejar de ir yo a Panamá. Todos los años, 25 años tenía de estar yendo allá a las montañas de los Nové a hacer una labor misionera a corto plazo. 25 años. Ya ellos me estiman como de su familia. Ya tengo lindos lazos con ellos, y los hermanos que nos han acompañado saben de la realidad. Pero este año, por medio de la pandemia, no podíamos ir. Entonces yo, Señor, pero es una buena labor la que vamos a hacer por allá. El lunes de la semana pasada íbamos a entrar a Panamá. Si Dios lo permite, íbamos a ir casi que directo a la montaña para no estar. Pero los casos en Panamá vienen y suben, y mandan una directriz de parte de nuestro país que al que entra a Panamá o a un país centroamericano y vuelve a Costa Rica, tiene que pasar una cuarentena de 14 días. A más días, 14 días encerrado. No, 14. Entonces, no, llamo al pastor y le digo que nos vamos a ver en la frontera. Y entonces ese lunes decido el domingo coger para Chira. El domingo. El lunes yo tenía que estar en Panamá. El martes entraba a la comarca. Cuando entramos a la comarca, los que saben, casi cero señal. Yo no llamo a nadie, casi 8 días incomunicado. Y el miércoles muere mi abuela. Si Dios hubiera permitido que yo hubiera ido a Panamá, cuando yo bajo 8 días después, cuando me hubieran dicho: estuvo muy bonito el sepelio. Ah, caray. Me estoy dando a entender. En algunos momentos nosotros cuestionamos a Dios. En algunos momentos nosotros creemos que Dios se ha equivocado en el plan que Él está trazando, en el camino que Él va abriendo. Pero no nos corresponde a nosotros cuestionar. Nos corresponde obedecer al Señor y agradecerle a Él por el tiempo, el momento el cual estamos viviendo. ¿Cuánto lo creen? Eso es lo que nos corresponde a nosotros como sus hijos. Oiga lo que dice el versículo 2 del capítulo 22 de Samuel. Oiga lo que dice. Y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados,
y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y él fue jefe de ellos, como 400. Qué tremendo ejército le estaba dando Dios a David. Mire, yo creo que si nosotros tendríamos que escoger algunos para que nos acompañen a una batalla, estos serían los últimos que escogeríamos. A estos los mandaríamos a pelar papas. Esa es como la deshonra de un soldado, que lo manden a pelar papas. Esos serían los pelapapas. Pero Dios trabaja muy diferente a como nosotros deseamos que Él trabaje. Llama a un grupo improbable quizás para alguno de nosotros. Incluso ni el mismo David creo que hubiera llamado a ese grupo que Dios le manda. Estos son hombres que nadie daba nada por ellos, nadie. Los afligidos, sus propias vidas no eran sencillas. Yo no sé si usted ha conversado, ha estado a la par de una persona afligida. Una persona afligida en algunos momentos cae a la depresión. Y usted habla con una persona depresiva, hermanos, y es un buen creyente, es un buen hermano, pero hay algo ahí que no le deja salir adelante. Y no me espiritualice usted que falta de Dios. No, es una persona de Dios. Pero está pasando ese momento. Se afligió. Imagínese David. ¿Cómo se encontraba David? Destrozado, triste. Bueno, recuerda las características. Y para eso llega y le viene otro, un afligido. Qué par de dos, dijo aquel amigo mío, ¿verdad? ¿Qué cosas hace Dios? Le llega un afligido ahí a ser parte del ejército. Ese afligido no le puede decir a David: David, te voy a levantar las manos en el nombre del Señor, vamos. Y no, ese afligido necesita que le levanten las manos más bien. Llega otro segundo grupo de personas, los endeudados. Eran personas que no habían sido exitosas en su vida. Y como no habían sido exitosas, eran personas que quizás habían adquirido muchas deudas. Y no solamente eso, usted sabe que en la nación judía había una situación que si usted no cancelaba una deuda, usted tenía que pagar con sus hijos y con su esposa. Y entonces imagínense a estos hombres. Estos endeudados quizás andaban huyéndole a aquellos acreedores. David huyendo, y todavía viene y le mandan a alguien que tiene que huir. No hay nadie que le ayude a ser mandados en este momento. A este grupo de personas sin éxitos manda Dios a que sea parte del ejército de David. Y no solamente manda eso, para terminarla de hacer, viene y manda a otro grupo de personas, los amargados de espíritu. Aquellas personas amargadas de espíritu eran aquellos insatisfechos. ¿Ha usted conversado con un amargado? Mira, hay personas, hermanos, que usted les echa un poquito de azúcar y qué buena limonada se jala. Personas amargadas, ácidas. Hay personas que andan un rencor en su corazón, andan un odio, una amargura. Pues estos tres tipos de personas llegan al ejército de David y le llegan como 400. ¿Ok? 150, 150 y 150 y los otros. No, ya me fui 450. Me pasé 50. Imagínese. ¿Qué diría David en este momento? ¿Qué pensaría David en este momento? No le queda más que componer estos dos salmos y apelar a la misericordia del Señor. Apelar a la misericordia del Señor. Quiero ir terminando y vamos a ir a Primera de Crónicas, capítulo 12.
Primero de Crónicas, capítulo 12. Versículo 8. Amén. Ok, lo que la palabra del Señor dice. Primero de Crónicas 12:8. También los de Gad huyeron y fueron a David y al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y paves. Sus rostros eran como rostro de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Oiga, ¿sabe quiénes son estos hombres? Los endeudados, los afligidos y los pobres de espíritu. Porque no importa qué estemos viviendo hoy, no importa qué estemos pasando hoy, lo que sí debe importar es si Dios es el Dios de nuestra vida. Porque si Dios es el Dios de nuestra vida va a cambiar. ¿Cuánto lo creen? Voy a pedirle que se ponga en pie ahí donde usted está, querido hermano, querido amigo. No sé, usted cierre sus ojos y adore al Señor. El Señor quiere ministrar su corazón en este momento. El Señor quiere hablarle en este momento. Tal vez usted está empezando este año y tal vez usted viene afligido. Tal vez usted está empezando este año y está empezando endeudado, o está empezando con su espíritu. Hay una amargura en su corazón. Yo quiero decirle que yo no puedo hacer nada por usted, pero hay alguien que cambió a esos hombres y luego a esos 400 se le llaman los valientes de David. Hombres que la espada se les encarnó en su mano, hombres que derrotaron ejércitos, porque Dios operó un cambio en el corazón de ellos. Sí, solo Dios puede cambiar nuestra vida. Solo Dios tiene lo mejor para nosotros. Que el apóstol en aquel momento dijo: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes? Dios quiere en este momento, amado, que usted pueda confiar en Él y que usted no pueda sentir y creer que Dios se ha equivocado, que a Él se le ha escapado la vida de sus manos. No. Señor Jesús trae fortaleza, trae consuelo. Señor, que podamos levantar la cabeza y ver las cosas lindas que tenemos por delante. Que luchemos por la familia, que luchemos, oh Dios, por tu obra, que luchemos, oh Dios, por todos aquellos que nos has dado y quizás el enemigo lo quiere arrebatar. Perdónanos, Señor, porque en algunos momentos quizás creemos que hemos llegado hasta aquí. Y ayúdanos para poder encontrar nuestra fortaleza en ti. Hoy te alabamos, Señor, y creemos que de ti viene nuestro socorro. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Si ese aplauso es para el Señor, déselo fuerte, aleluya. Puede tomar asiento, querido amado. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga.